tanto tiempo. Después de algún tiempo volvemos a encontrarnos y esta vez porque me han pedido responder a un video de un apologista católico. Es decir, tanto amó María al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que me parece que ha sido un tanto excesivo en su afán mariano, básicamente porque creo que siempre la tradición católica ha sido muy clara respecto a cómo entender el lugar de María. En concreto, les cuento que decía el video y era una paráfrasis de Juan 3, capítulo 3, versículo 16, que dice lo siguiente: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Este apologeta lo que hizo fue directamente llevar y cambiar la palabra Dios por la palabra María y usar este versículo de esta manera, lo cual en primer lugar me parece un exceso a nivel bíblico, porque la palabra de Dios no se puede tergiversar. La palabra de Dios no puede ser usada de acuerdo a nuestros gustos, ni puede ser cambiada de acuerdo a nuestras devociones. En segundo lugar, porque el texto, en este caso el versículo, es esencialmente teocéntrico. ¿Qué quiere decir? Está centrado en Dios. Y cambiar la palabra Dios en la traducción que tengo acá, que es la de Shekel, por la palabra María, por el nombre de María, directamente es un tanto oscuro, por decirlo de alguna manera, sino por decirlo más claramente, una forma de fanatismo que, lejos de ayudar a la devoción mariana, no se condice. Y en tercer lugar, porque lejos de hacer algún favor a la devoción mariana, termina siendo un obstáculo para que muchos hermanos de otras denominaciones se escandalicen frente a esto. Nosotros no necesitamos hacer este tipo de apologéticas, les diría un poco baratas y extremas, para presentar la figura de nuestra madre. Y de hecho, en este sentido, la Iglesia siempre tuvo muy claro cómo eran las distintas formas de veneración a María y a los santos, diferenciándola de lo que era el culto a Dios en su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Básicamente usaba tres palabras: latría, que significa adoración, que solamente pertenece a Dios, y después para los santos usaba dulía, y en el caso de María usó hiperdulía siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que adorar se adora a Dios, que adorar podemos adorar en la Eucaristía, pero a María se la venera con una veneración especial por ser la Madre de Dios, porque todos los aspectos que tienen que ver con María están en referencia a la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, Jesús, Hijo de María. En este sentido, yo creo que es esencial, porque hasta la misma liturgia nos ha invitado a hablar de manera distinta. Cuando antes hablábamos de la Santísima Virgen María, y a mí se me escapa alguna vez también, tantos años de usarlo, hoy la liturgia nos invita a llamar la Bienaventurada Virgen María, que quiere decir aquella que tuvo el gozo, la bienaventuranza de vivir como Madre del Salvador y como aquella que lleva adelante, que encarna el modelo del seguimiento de Jesús. Vale decir que entonces, cuando hablamos de María, siempre vamos a hablar de hiperdulía. En el caso de los santos vamos a hablar de dulía. La dulía es la veneración que se hace a los santos. ¿Quiénes son? Aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia se esforzaron por seguir a Jesús, pero sobre todo
no es una cualidad moral la santidad, sino sobre todo es una actitud de dejarse llenar por el mismo Dios, que es el santo entre los santos. Y con respecto a María, la tradición cristiana siempre tuvo una denominación especial para hablar de su culto, que era el culto de hiperdulía. Es decir, que el culto de hiperdulía, que hiper en griego significa más allá, sobre, encima, y dulía, que significa la actitud de María de hacerse servidora. Viene de la palabra doulos en griego, que quiere decir el servidor, el de que de alguna manera sirve a Dios total y completamente. Vale decir que la adoración se le tributa solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que a María, como Madre de Dios, como Madre de Jesús, como primera seguidora de Jesús, como testimonio, modelo, Madre de la Iglesia, y todos los atributos y todos los títulos que a lo largo de la tradición cristiana se han ido brindando, se le tributa una veneración de hiperdulía, es decir, una veneración especial, pero no al mismo nivel que el de Dios, porque esencialmente todos los dogmas marianos, todas las actitudes de María están siempre en referencia a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso los dogmas marianos tienen una profunda relevancia y relación a que el centro es el mismo Cristo. María no necesita de este tipo de excesos que acabamos de ver, que me parecen sumamente violentos, agresivos, apologéticos, con una apologética completamente pasada de moda, con una apologética propia del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, entonces que no atrasemos 200 años. María acompaña a la iglesia con su oración, acompaña a la iglesia como siendo modelo de seguidora de Jesús. María acompaña a la iglesia sobre todas las cosas siendo un modelo de servicio a la causa del reino y a la causa del evangelio. ¿Qué quiere decir todo esto? Que de alguna manera todo lo que sea la veneración a la Santísima, a la Bienaventurada Virgen María, fíjense que también me sale Santísima, son tantos años de decirlo que hasta yo me mando el acto fallido. Es siempre la veneración a María, va en menor grado de lo que se considera la adoración. La adoración es la postración, dicho etimológicamente, el doblarse, el poskleo en griego, que significa rendirse. Eso solamente se hace ante Dios. La consideramos la madre del Salvador, Jesús, el Hijo de Dios, que siendo Dios es santo. Y María adquiere todas sus virtudes, adquiere precisamente toda esa santidad en función de Jesús. No podemos separar a María de Jesús. Dejar la veneración mariana sin Jesús es vaciarla de contenido, es vaciarla de sentido. María es esencialmente la servidora, aquella que pasa en silencio, que no necesita ser Nuestra Señora, sino que en todo caso quiere ser la madre de sus hijos, de sus hijas, especialmente de los sufrientes. Quiero ponerlos en atención, quiero responder este video porque me pareció directamente una barbaridad el hecho de que de pronto, tan livianamente, se tomara un texto bíblico tan teocéntrico, repito, y se lo pusiera de esta manera en un tono mariano. Si bien, les repito, uno puede hacer paráfrasis, pero las paráfrasis son oraciones piadosas, que están bien para nuestra vida, pero que no responden necesariamente a lo que es la rectitud del culto.
Espero que esto los pueda ayudar. Muchas gracias. Dios los bendiga. María interceda por nosotros.